Este es el episodio número 8 de una serie sobre diseño decolonial. Esta serie es posible gracias a la Sociedad de Historia del Diseño, Design History Society, que me dio la beca Decolonizando la Historia del Diseño, Decolonizing Design History Grant. También me asesoraron a quienes entrevistar fuera de Latinoamérica para que esta serie tenga una perspectiva más internacional. Esta serie tiene entrevistadas y proyectos desde India, Argentina, España, Canadá, Ghana, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Australia, Ecuador y Paraguay. Es una serie trilingüe con episodios en portugués, español e inglés. Entrevisto a diseñadores, artistas e investigadoras. Yankuang Warpash es biólogo y representante de una de las nacionalidades indígenas que existe en Ecuador, y Natalie Pinto, diseñadora e investigadora. Ellos estuvieron diseñando un conjunto de pictogramas. En esta entrevista nos cuentan cómo son las agrupaciones indígenas y cómo se benefician de tener pictogramas que representan cada nacionalidad. Nos contaron sobre una colaboración de varios años donde el diseño de estos pictogramas tuvo un rol especial. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Buenos días, Mariana, y un atento saludo a usted y a través de su medio a todos quienes tienen la oportunidad de escucharnos en este momento. Mi nombre es Yankuang Warpash, soy ecuatoriano, sí, de la nacionalidad indígena Shuar. En este proyecto, junto a Natalie, actúo como co-investigador de mi nacionalidad Shuar y de profesión biólogo. Trabajo con jóvenes de mi nacionalidad en temas de bachillerato. Voy a hacer primero una pregunta un poco tonta, pero no entiendo muy bien esto de la nacionalidad. Si sos ecuatoriano, porque entiendo que ustedes trabajan con las nacionalidades, pero no entiendo cómo es que hay tantas nacionalidades adentro de Ecuador. ¿Eso me lo explicás? Sí, bueno, dentro de la nacionalidad a nivel global podemos interpretar como ecuatorianos, pero dentro de nuestro país, en nuestra constitución, estamos reconocidos los pueblos y nacionalidades de estas dos palabras. 18 pueblos y 14 nacionalidades dentro de nuestro país. Sí, la diferencia entre pueblos y nacionalidades es de que los pueblos, los 18 pueblos que habitamos en Ecuador, comparten similitudes de costumbres de su vivencia, mientras que las nacionalidades nos diferenciamos por mantener costumbres y, lo más importante, conservar nuestro idioma. Tenemos un idioma materno propio nuestro y esa es la diferencia, por lo cual dentro de nuestro país nos consideran como una nacionalidad. Es decir, Perfecto. Natalie, ¿querés presentarte? Sí, bueno, gracias Mariana por tenernos acá, gracias por la oportunidad para hablar de nuestro trabajo. Mi nombre es Natalie Pinto, soy una investigadora también ecuatoriana en diseño, soy doctorante en la Universidad de Aalto en Finlandia y docente en la Universidad Católica de Ecuador. Esto me pone en un punto bien complejo estar entre Ecuador y Finlandia, ¿no? Mi investigación se centra en el diseño participativo desde América Latina, trabajo en comunicación comunitaria indígena y el diseño para el cambio social. Trabajo en ese sentido en un proyecto ya largo con organizaciones indígenas y jóvenes de la Amazonía ecuatoriana realizando investigación y lo que hacemos es codiseñando dispositivos visuales. ¿Tenías una pregunta? ¿De qué nación sos vos? Porque Yankuang me dijo su nación. Yo no soy de una nacionalidad, yo soy mestiza, de un producto de la colonización, ¿no? Cuando se mezclan españoles con indígenas. Entonces no pertenezco a una nación. Y ahí tal vez quiero acotar algo. Yankuang me lo explicó muy bien y
vale la pena también resaltar que muchas veces se entiende nacionalidad como algo, como que muchas nacionalidades existen dentro de un país. Lo que en Ecuador conocemos como nacionalidad o porque utilizamos este término como una estrategia es para que políticamente y legalmente se reconozcan a los pueblos y nacionalidades que habitan dentro de un mismo espacio-nación, dentro de un mismo Estado-nación. Entonces, esto viene desde la Constitución del 2008, que consagra muchas de las luchas de los pueblos, que logra que estos se reconozcan legalmente dentro de de la Constitución y se logren respaldar sus derechos colectivos. Entonces, el ser un país plurinacional es una representación de una lucha muy grande ganada para los pueblos y nacionalidades. No que existen muchas naciones dentro de un mismo espacio, sino del reconocimiento de distintas formas de vida, de lenguajes, de territorios dentro de un Estado-nación. Perfecto. Y decime, ¿cómo es que empezaron a trabajar juntos? ¿Cómo empieza esta colaboración? Bueno, Natalie va a reforzar más a fondo porque Natalie es la pionera de todo este proyecto, conoce más a fondo, pero bueno, personalmente yo empiezo, me vinculo en el proyecto a través de la academia, ¿sí? En esos empezamos después de la pandemia o a raíz de la pandemia que vivimos a nivel del mundo, entonces mantuvimos alejamiento y yo soy recomendado a través de la universidad por unos colegas, unos docentes que me recomiendan de que necesitaban un joven de la nacionalidad Shuar, sí, y con características de compromiso con mi organización. Y bueno, yo en la universidad había desarrollado lo que es bastante el tema del liderazgo, fui presidente de todos los estudiantes, entonces me recomiendan y yo me vinculo al proyecto junto a Natalie, que empezó con la Confeniai, sí, empezó con la Confeniai, una organización regional de nuestra Amazonía, y al yo pertenecer a la Amazonía Sur del Ecuador, bueno, fui recomendado y posteriormente mantuvimos una conversación con el ex dirigente de educación de la regional Confeniai, y fue este el camino de vinculación que tuve para conocerle a Natalie y, bueno, involucrarme al proyecto. Esta asociación de la que hablan, ¿me dicen de vuelta el nombre? La Confenial. Tal vez ahí puedo complementar un poco. Esto siempre conversamos porque es muy, para nosotros está normalizado y es parte de la vida cotidiana que tengamos un movimiento indígena que muchos lo califican como el más poderoso de América Latina. Y esto se da gracias a que tiene una estructura organizativa súper fuerte, que nace desde las bases, que están tanto en la sierra como en la Amazonía como en la costa, tienen distintas instancias. Las bases están organizadas, tienen sus propios presidentes, formas de trabajo, se comunican con organizaciones que representan a las distintas nacionalidades desde los territorios, que son federaciones, y estas federaciones están bajo un paraguas más grande que es el de la región. Por ejemplo, en el de la Amazonía, esta se llama Confenial, que es la organización madre de todas las organizaciones y nacionalidades en la Amazonía. Y esta está también estructurada bajo el paraguas de CONAIE. CONAIE es la organización madre nacional de todos los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Esto te comparto porque es una evidencia de una estructura política muy fuerte y bien establecida que tiene incidencia en políticas públicas, en educación, en trabajo, en el Ecuador. La organización es lo que hace poderoso al movimiento indígena. Y esta organización, vale la pena ahondar, es un ejemplo porque esta estructura, esta infraestructura sociopolítica permite actuar desde los territorios, es decir, desde las bases, desde las propias comunidades, hasta las instancias más altas que son la regional o la nacional. Hay un proceso comunicativo bien poderoso ahí. Perfecto. Y ustedes, una de las cosas que hicieron es diseñar pictogramas. ¿Por qué pictogramas? Jean-Juan, ahora a ver si abrís el micrófono, a ver si paro el ruido. Bueno, los pictogramas, primero nos nace la idea de realizar estos pictogramas, primero porque es un estudio pionero dentro de mi nacionalidad y dentro de las nacionalidades que trabajamos, conformamos este proyecto, que son 9 nacionalidades en la Confeniai. Sí, primero es un proyecto pionero y segundo porque buscábamos identidad cultural para poder transmitir, ¿no? Transmitir
la información que nuestra nacionalidad, que nuestros mayores o nuestros líderes utilizan dentro de las participaciones políticas, organizativas que realizan. Estos pictogramas recogen toda la información y tratan de comunicar tanto políticamente, organizativamente, y que estos diseños faciales, nuestros mayores lo utilizaban hace muchos años y que servía como representación para la defensa tanto de él y de su pueblo. Sí, en este caso nosotros hemos intentado comunicar en la defensa territorial de nuestras nacionalidades en donde habitamos. Puedo preguntar una cosa, ustedes tenían unos pictogramas y lo que volvieron a hacer es rediseñarlos para que sean parte de un sistema y se entiendan como las conexiones también y las diferencias entre las diferentes nacionalidades. Sí, es súper importante lo que dice Yanquam. Los pictogramas son no es algo nuevo, aunque nosotros conocemos como más dentro del diseño occidental. Los pictogramas son herramientas visuales que nosotros pensamos podrían fortalecer la identidad, los saberes y también las prácticas de los pueblos de la Amazonía. ¿Por qué? Porque no son, como ratifico, no son algo nuevo, o sea, continúan una práctica milenaria que vienen desde las comunidades de utilizar imágenes para transmitir conocimientos y expresar demandas colectivas. Entonces, en forma práctica, las nacionalidades vienen utilizando pintura facial, la vestimenta o la cerámica, muchos de estos motivos y símbolos. Y nosotros a veces cuando pensamos en pictogramas vemos solamente la parte gráfica y superficial, pero en realidad estos son dispositivos cognitivos para grupos de personas que no se basaron en transmisión de conocimiento vía escrita, sino justamente utilizando las imágenes. Y pictogramas es un nombre que escogimos para, utilizando la misma estrategia que utiliza el movimiento indígena en tanta diversidad, a veces el español o palabras comunes ayudan a todos a ponernos de acuerdo, pero pictogramas existen o diseños existen. Por ejemplo, hay una nacionalidad que se llama Siecopay, lo llama Toyás. Hay una nacionalidad que es quichua amazónica, lo llama Ahuina, la pintura facial. Entonces existen solo que distintos nombres y obviamente nosotros no conocemos a profundidad que estos diseños y pictogramas existen en otras culturas y se utilizan justamente como estos dispositivos cognitivos. ¿Me cuentan un poco del proceso ahora de cómo fue esto de diseñar con los jóvenes de diferentes nacionalidades los pictogramas? ¿Cómo sucedió? A ver, tal vez ahí yo hablo desde mi posición como coordinadora y viendo como a todo el grupo y tal vez Yanquan puede ir ya dentro de las especificidades. Yo trabajo junto al movimiento indígena más desde los Andes porque soy de esa región ya desde hace unos 15 años, pero tras la pandemia que impactó fuertemente a las comunidades indígenas, me comuniqué con Confeñae y comenzamos a pensar en un tipo de trabajo que pudiera incluir a todas las nacionalidades, que son varias y están en toda la Amazonía, norte, sur, este, oeste. Y una de las estrategias del movimiento indígena o de Confeñae es que los jóvenes estén siempre involucrados en los procesos, porque los jóvenes son el futuro de las organizaciones. Si no hay jóvenes inmersos en los procesos, las organizaciones y las nacionalidades mueren. Entonces decidimos que tener un representante, porque también el financiamiento era un problema, no podíamos abarcar muchas personas, sino un representante de cada nacionalidad y que no nos centráramos en el centro de la Amazonía, donde están la mayoría de nacionalidades, sino tratáramos de alcanzar todo el territorio. Es así que llegamos a 9 nacionalidades que decidieron participar. Y una vez que teníamos este grupo, que en realidad es un colectivo de investigación, una de las decisiones fuertes fue que cada estudiante o cada joven trabajara e investigara desde su territorio. Perdón, ¿por qué si estamos diseñando un pictograma, esto es un colectivo de investigación? ¿Dónde está la investigación? Sí, bueno, nosotros al ser representantes, como jóvenes representantes de cada nacionalidad, de las 9 nacionalidades que empezamos a trabajar en el proyecto, nosotros definimos un campo de investigación, una metodología, que fue lo primero, y cada joven tenía la característica de vivir en una comunidad, ¿sí? De habitar en territorio. Entonces nosotros hicimos el levantamiento de información mediante entrevistas directas
o a través de videos con nuestros mayores, que son quienes tienen la información concreta y que no es solo de ellos, sino que esta información que ellos tienen viene transmitido por muchos procesos de muchos años, ¿sí? Entonces, personalmente yo acudí a los mayores, ¿sí? A mi abuela, a mi abuelito, mi abuelitas, y posteriormente esta información recabada fue verificada con la información que manejan nuestros dirigentes en mi comunidad, los llamamos síndicos, a quienes lideran nuestra comunidad donde yo vivo, y luego la asociación. Recabamos toda esta información referente a qué significaban las imágenes, la pintura facial que mi nacionalidad utilizaba dentro de su rostro, ¿no? ¿Por qué se pintaban? ¿Qué significaba? ¿Qué color deberían pintarse? Porque hay diferencias realmente. Yo consideraba que tenía la información concreta, pero al recabar esta información, al comparar con los dirigentes y luego al proponer ya la regional para que pueda tener un proceso de aprobación, nos dimos en cuenta que sí, realmente era necesario recolectar esta información con el objetivo de establecer un, un conocimiento muy sólido, sí, no flexible y evitar caer en el folclorismo. Entonces, la metodología de trabajo fue entrevistas directas, sí, a quienes tienen la información, luego tabulamos la información y Natalie formó parte de este proyecto que nos ayudó con los diseños para poder acomodar, recuerdo, las sugerencias que tuvimos y la información que obtuvimos. Eso, iba Mariana. Ustedes tenían sesiones de crítica. ¿Cómo eran estas sesiones de crítica? Él particularmente habló con los mayores de su comunidad y este proceso se repitió de distintas formas con los distintos jóvenes en cada uno de los territorios y es un proceso autónomo. Vale mucho resaltar eso porque a pesar de que yo estoy coordinando el proceso, toda la investigación se desarrolla liderado por los jóvenes autónomamente con sus comunidades y organizaciones. ¿Qué quiero decir esto? Que cada joven decide con quién se comunica para respaldar estos conocimientos. Si es con un sabio, un yachay, si es con una partera, si es con un docente. Joan, también hablaste con docentes, yo me acuerdo. También si es con un dirigente, si es con un defensor de territorio, de acuerdo a las necesidades. Y luego Yancon también dijo algo bien importante. Se siguen se sigue el proceso organizativo, es decir, primero en el territorio, en las bases, luego con los síndicos o con quien sea la autoridad siguiente, después con las organizaciones, es decir, con los líderes de las organizaciones que representan su nacionalidad y terminamos con la regional. Cuando Yancuan menciona la regional, quiere decir confeñar. Es decir, esta es una muestra de cómo va escalando el proceso. Entonces, también queremos decir que si hay espacios para crítica y diálogo, lo hacemos alrededor de los materiales, es decir, van recabando la información, construimos una versión de un pictograma, lo devolvemos de nuevo primero lo dialogamos entre nosotros, entre los jóvenes y yo, y luego se vuelve a la comunidad, ahí se pone en discusión de nuevo, luego él se eleva esa discusión hacia las distintas instancias hasta llegar a Confeñade, que fue la regional. Ahí tal vez, Jancon, puedes hablar de este proceso en el que expusieron frente a la asamblea para que se validen los pictogramas. Ese es otro tipo de diálogo ya mucho más oficial y formal. Claro, sí, Natalie. Bueno, una vez que tuvimos ya el diseño, los pictogramas establecidos según nuestra información, vuelvo y repito, desde la base, desde donde vivimos, ya nosotros presentamos, después de 2 años de trabajo, presentamos en la Asamblea General de la Confeñay, que es nuestra regional, en donde se concentran todos los presidentes de todas las nacionalidades, ¿sí? En este caso, presidentes, dirigentes de educación, dirigente de la mujer, y aglutina a todos los líderes que comprenden la región amazónica. Entonces, ahí tuvimos un lapso de tiempo para proponer eh, nuestros pictogramas para que los dirigentes y quienes mayormente trabajan alineados a la organización puedan avalizar y sobre todo eso puedan generar críticas para que nuestro trabajo tenga la relevancia que hoy tiene. Estas críticas, bueno, en mi nacionalidad yo pude recibir, sí, porque
aglutinamos alrededor de 150.000 habitantes o personas a 160.000. Entonces, desde la situación geográfica, norte, sur, Amazonía, centro, habían diferentes criterios, ¿no? Entonces, nuestro trabajo fue esto, recibir las críticas ahí en esta Asamblea General y para poder nosotros tener la legalidad que hoy consideramos que tenemos en nuestro trabajo de investigación. Lo mismo sucedió con nuestros compañeros de las diferentes nacionalidades, como los Chivias, Andoas, Secoyas, Copanes, quienes también recibieron observaciones y esas observaciones posteriormente ya un trabajo en equipo junto a Natalie, pudimos realizar las rectificaciones y tener el producto que hoy tenemos, que son los pictogramas de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Ahora les voy a hacer una pregunta muy difícil, porque esto es podcast. Entonces, lo que necesito es que me describan un poco son estos pictogramas. Ay, creo que Yanquam es el indicado. ¿Cómo es tu pictograma? El pictograma de tu nacionalidad, claro. Bueno, dentro de los pictogramas, como dijo Natalie, son herramientas visuales que buscan transmitir información y voy a hablar de mi nacionalidad Shuar. El pictograma del hombre Shuar y de la mujer Shuar, primeramente son diferentes, pero en el hombre lo más representativo, los diseños más representativos son el tawasa, que podríamos entender en nuestro lenguaje como una corona, ¿sí? Que está elaborado por plumas de aves endémicas de aquí de nuestra región, ¿sí? Esta tahuasa lo que representa es poder, ¿sí? Poder. No todos los shuar lo utilizan, por eso yo decidí incorporar esto, no todos los shuar y no cualquier shuar lo utiliza, ¿sí? Representa poder de un pueblo, ¿sí? De un sector, un liderazgo que se reconoce. Por eso yo mencionaba a Natalie dentro de este trabajo de investigación. Yo, a la edad que tengo y con toda la experiencia que tengo, aún no he utilizado el Tawasab, no lo pienso utilizar mientras yo no tenga ese Tawasab, esa corona, mediante un regalo, porque comprarlo sí lo puedo comprar, tengo las posibilidades, pero por respeto a todo lo que acabo de mencionar, no lo he utilizado, considerando que no cualquier shuar lo ocupa, la corona. Luego está compuesto de los pictogramas, algunos diseños, si usted puede observar, sí, tiene unos diseños ya llamados como un sunramu, son una pintura facial, que igualmente, estos diseños pueden representar a un animal en el pictograma que, si usted revisa, representa al jaguar, al tigre, que representa la fuerza, ¿no? Del jaguar, que es un animal endémico, de aquí una especie endémica de la región amazónica, y que convivimos también, ¿no? Entonces, pero esto lo pueden diseñar o si usted conversa con otro shuar o llega al Ecuador, va a encontrar otros diseños que va a representar de acuerdo al hombre que decide, ¿no? Nosotros los Shuar creemos bastante en adquirir el poder o la fuerza de algún ser vivo que nos represente. En este caso, en el diseño de pictograma representa la imagen del jaguar, ¿sí? Porque considero que tenemos esa fuerza del jaguar, ¿sí? Somos muy independientes, muy recelosos, defendemos nuestros territorios, da igual que un jaguar lo haría, ¿no? Entonces, con ese concepto está diseñado. También tenemos lo que es el Santiago, que está aquí, bueno, esto es lo que tengo ahorita puesto. En el pictograma está cruzado, si usted puede ver algo así, ¿sí? Es el Santiago, que hace referencia y está construido, o el hombre Shuar utilizaba como un adorno para las ceremonias especiales, y está construido con pepas llamadas itza de aquí de unas plantas que también son endémicas de la nacionalidad. Es lo que se me viene. Lo más importante, dentro del pictograma, hemos insertado, si usted ve, un nanqui o una lanza, y junto a la lanza, una santa, ¿sí? Santa, que es una cabeza reducida del ser humano, ¿sí? Ya, esto es lo más fuerte, creo que puede ver de mi nacionalidad, porque Natalie dijo al inicio de esta entrevista, esta entrevista, de que nosotros somos un pueblo milenario de hace muchos años y al ser milenario hemos pasado por muchos procesos para sobrevivir. Entonces, mi nacionalidad, Shuar, fue o es un pueblo guerrero, ¿sí? Entonces, para defenderse de todo, fabricó, utilizó lo que es el nanqui, que es la lanza, que está elaborado a través de la planta de la chonta, el pambil. Entonces,
Y la chanza es la reducción de la cabeza de un enemigo. Al decir que era un pueblo guerrero, que se defendía, eh, al destruir a sus enemigos que pretendían invadir su territorio, Shoah realizaba un ritual muy sagrado, que era la reducción de la chanza. Sí, este es un proceso que deberíamos hablar con mucho tiempo, sí, pero eso decidimos incorporar en los pictogramas como un símbolo de fortaleza, ya que eso era, ¿no? El trofeo del hombre Schwarz que realizaba la danza después de defender su territorio y de eliminar o destruir a su enemigo. Perfecto. Ahora me gustaría que me cuenten de qué manera los pictogramas se relacionan a las luchas sociales, ¿no? O sea, cómo los usaron ustedes para esta resistencia, que no es una cosa del pasado, sino entiendo que es una cosa de cotidiana. Mari, podría anotar algo antes que creo que Joanco mencionó unas cosas que son bien importantes como ahondar un poco. Si en esta descripción tan rica del pictograma Shuar, nosotros vamos notando que cada uno de los elementos van atados al territorio. La pintura facial no se hace con cualquier cosa, se hace con achote o con huito que pertenece al territorio. No podríamos encontrarlo en la costa, no podríamos encontrarlo en Finlandia, no podríamos encontrarlo en Europa. Es exclusivamente de la Amazonía. Entonces, todos los símbolos que están representados ahí, que son grupos de conocimiento guerrero, por ejemplo, la chanza, también rituales y medicina, son conocimientos de vestimenta y pintura facial, de defensa del territorio, todos estos bien importante, van atados al territorio. Es decir, las nacionalidades amazónicas, su conocimiento y su subsistencia está atada al territorio. Y por eso es que nuestro proceso responde a esta idea de trabajar en territorio. Es decir, que gran parte de la investigación responde a epistemologías de indígenas que destacan actuar con el territorio y también van en esta sincronía con la educación popular de la cabeza piensa allí donde los pies pisan. Eso es bien rescatable. Los chicos están recabando esta información no desde un punto externo, no desde sus universidades centralizadas en la Amazonía, sino con sus propias comunidades, pisando la tierra y sintiendo lo que están haciendo. También Wanko menciona cada uno de los elementos en su propia lengua, y esto era bien importante. La investigación se desarrolla a manera de en lo posible, en la propia lengua de cada una de las comunidades, entendiendo que la lengua es una forma de conocimiento. Entonces, distintos jóvenes tienen distinto manejo de la lengua, pero lo que se hizo con los pictogramas es tratar de recuperar ese nombrar las cosas por su nombre original. Y en ese ejercicio también reactivar estos conocimientos. Y lo último que también Yang dice que es bien interesante es, se hace este debate de qué es lo que queremos representar. No hemos representado obviamente todo lo que se puede, pero justamente esto fue muy rico, el que dentro de las comunidades decidan, bueno, esto hemos utilizado o la chanza es un producto milenario que ya no se realiza en esta época, queremos representarlo, ¿por qué? O esto que están usando modernamente los chicos, la corona se pone en todo el mundo, lo vamos a representar, pero ¿por qué? Y se comienzan a hacer estas conversaciones en cuanto a qué significado, valor, pertinencia tienen los símbolos en la actualidad. O sea que todo ese proceso de diseño, decisiones de diseño, que diríamos qué es lo que va en ese pictograma y lo que mejor no, fue muy importante como parte de discutir el legado cultural de esa nación. Sí, y no son procesos sencillos, ¿no? Hay momentos en los que hay unas discusiones fuertes. En el pictograma Icofam, por ejemplo, hay un líder que decía, no, nosotros no queremos. No es que los pictogramas están aceptados por todos o todo fue un proceso fácil. Es un proceso de 2 años, 24 meses de discusión. Ese es un proceso participativo desde territorio. Entonces, bueno, llegábamos a consensos, a veces no a consensos, votaba la mayoría, o sea, es un proceso colectivo y comunitario, con todas las dificultades que eso implica. Bueno, entonces vamos ahora a cómo se usan estos pictogramas en la lucha social, en la resistencia. Yo voy empezando diciendo algo que no es algo que yo he dicho, sino que viene desde Confeñae. Cuando quieren expresar por qué los pictogramas son relevantes. Ellos dicen que los pictogramas representan a cada nacionalidad desde su propia voz, no desde cómo les ve el Estado, las universidades o ONGs.
¿Por qué me parece esta cita de Confeñae muy importante? Porque no notamos nosotros que históricamente las nacionalidades han sido caricaturizadas o ilustradas con vistas colonialistas, desde la iglesia que ocupó grandes espacios dentro de la Amazonía, desde el Estado que está tratando de articular una educación intercultural. Por ejemplo, ahí voy a ahondar un poco en esta idea. El Estado y nosotros en Ecuador, gracias a esta constitución que ve a Ecuador como un Estado plurinacional, también tenemos el respaldo de una educación no occidentalizada que sea intercultural y bilingüe, que implica que se respeten los derechos de las nacionalidades a recibir una educación que esté de acuerdo a sus conocimientos y prácticas. Ahora, aunque esto es innovador y ha sido innovador en la región, también implica que no existe esto, es algo en construcción. Estamos tratando de ver cómo se hace, pero existen sus fallas dentro de este sistema. Entonces, los materiales que se tienen, que vienen desde el Estado, tienen unas miradas todavía bien colonialistas y muy desfasadas de la realidad de la Amazonía. Entonces, por eso es que está diciendo Confeñae que no como les ve el Estado, principalmente por temas de educación. O las ONGs, hay muchísimas ONGs trabajando en la Amazonía, muchos proyectos de desarrollo, de no extractivismo, etcétera, pero rara vez no hay un proyecto en el que se haya incluido a las nacionalidades largamente, realmente participativamente para poder representarlas, ¿no? Siempre es esta representación desde cómo las ONGs, que normalmente no son compuestas mayoritariamente por personas indígenas, sino por extranjeros o por personas de la sierra o de la ciudad, que los retrata. Por eso es bien fuerte esta cita. Entonces, de ahí partimos como para entender que los pictogramas son unas herramientas para autoidentificarse primero, luego para transmitir los conocimientos desde su propia visión, los que quieran transmitir. Hay muchos conocimientos que no están en los pictogramas, que se pusieron en diálogo, pero se quedaron en los territorios, para comunicar políticamente y con todas estas herramientas resistir. Y de ahí tenemos unos ejemplos prácticos de cómo se han utilizado. Por ejemplo, y en esto estuvo inmerso mucho Yankuam y algunas de las nacionalidades en los levantamientos de resistencia que hubieron en el 2022, en el 2019 y en el 2022, que no solo pasó en Ecuador, sino en toda América Latina. Sí, en estos movimientos de resistencia eran denigrados desde los medios públicos y desde los medios masivos. Entonces era necesario realizar una campaña que realmente informara lo que estaba pasando, la gran represión o lo que estaba pasando dentro de dentro de los territorios. Entonces, por ejemplo, cada uno de los jóvenes de las distintas nacionalidades estaban movilizando y activando la lucha. Y lo que hicimos es que comenzaron a reportar con fotos y con audios qué es lo que estaba pasando desde tus territorios, y armamos unas imágenes con esa información y compartimos en redes para contrarrestar justamente esta desinformación de los medios públicos y masivos. Ese es un ejemplo práctico. Ahí también tal vez puedes, no sé, decir algo, Yankuam, sobre cómo hicimos este proceso. Me acuerdo mucho que estuvimos conversando en ese momento contigo. Sí, bueno, para acotar, Mariana, nosotros los pictogramas ¿cómo nos sirven para la lucha social? Primero en defensa de nuestros territorios, porque recordamos que al ser la Amazonía ecuatoriana, nosotros tenemos dentro de nuestros territorios recursos no renovables como los metales y el petróleo. Entonces, los proyectos extractivos del Estado, no de este gobierno, voy a hablar de todos los gobiernos que llegan al poder, a dirigir nuestro país, están enfocados a extraer estos productos, vulnerando a algunos de los derechos que se adquirieron a base de las luchas sociales desde el 95 hasta el 2008, que fue incorporada en nuestra Constitución. Sí, uno de los derechos, por ejemplo, la consulta libre e informada que debemos nosotros los pueblos y nacionalidades otorgar frente a un proyecto de gran magnitud como es el extractivismo, ¿no? Entonces, estos pictogramas con toda esta información que el diseñador ha buscado entre nosotros, entre los pueblos y las nacionalidades, yo considero primero diferenciarnos, ¿no? Al ser los proyectos extractivos que están dirigidos hacia nuestros territorios en la Amazonía ecuatoriana, tanto norte y sur, de parte del Estado y empresas transnacionales,
los pueblos y nacionalidades lo que buscamos con estos pictogramas, personalmente, lo que yo considero primero es representar, ¿no? Y diferenciarnos también de otras nacionalidades, expresar nuestra comunicación de que en la Amazonía no existe solo un pueblo indígena, sino que existen, bueno, son 11 nacionalidades en nuestra Amazonía ecuatoriana, desde el norte hasta el sur, y que esas 11 nacionalidades tienen derechos adquiridos, como lo mencioné de pronto, desde el año levantamiento indígena, desde el 95 hasta la Constitución del 2008, la última Carta Magna nuestra, en donde fueron establecidos nuestros derechos. Y cuando vienen tanto ONGs o empresas extranjeras o autoridades de nuestro país que desconocen el territorio amazónico, a nosotros nos aglutinan. Yo considero que nos aglutinan en un solo pueblo indígena. Entonces, los pictogramas buscan primero diferenciarnos de eso y que identificarnos, ¿no? Identificarnos, ya que las imágenes visuales que están representando los pictogramas, como dijo Natalie, están relacionadas hacia nuestra convivencia territorial. Y eso nos representa para continuar el legado de nuestros padres, seguir luchando en defensa de nuestros territorios del extractivismo, que es nuestra gran amenaza. Eso para culminar. Esta entrevista es parte de las listas Decolonizar, Territorio y Diseño, Política y Diseño y Educación y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. A Natalie Pinto la entrevisté en el episodio 176, hace mucho tiempo, en tiempos de pandemia, en el 2020. Por entonces estaba empezando su trabajo de doctorado sobre educación en la Amazonía ecuatoriana. Era como el inicio de este proyecto y en esa entrevista hablamos de colaboración en red de comunidades indígenas y educación. Después seguimos en contacto y ella escribió el epílogo para mi libro Diseño y Territorios. Le sigo el rastro de cerca porque cuando no está en la selva ecuatoriana, vivimos en la misma ciudad. Siempre que entrevisto por segunda vez a una persona, sugiero entrevistar con otra, para escuchar otras voces, para poder entender el proyecto desde otras perspectivas. Así que si ya te entrevisté pero te gustaría que volvamos a charlar para el podcast, me podés contar sobre lo que querés hablar y con quién. Ahora sigamos escuchando a Jean-Juan y Natalie, que tienen muchísimo más para contarnos. Las cosas que leí es que esto es diseño desde el sur. ¿Qué es esto del diseño desde el sur? O sea, vos lo encuadrás como diseño desde el sur. Nunca había escuchado la frase. Primero porque estamos tratando de... es una experiencia personal. Al crecer, al comenzar a profesionalizarme, las referencias, las formas de ser, las metodologías, siempre mayoritariamente eran del norte. El diseño participativo está acuñado desde el norte, pero no es que no existan experiencias de investigación participativa desde el sur súper rica. Por ejemplo, la experiencia de Paulo Freire, de Falsborda, o sea, existen. Y lo que se está haciendo ahora, estamos los diseñadores retomando esas prácticas, retomando esa experiencia valiosa para realizar diseño de acuerdo a nuestro propio contexto, de acuerdo a nuestras propias luchas y necesidades y también de acuerdo a nuestros saberes, porque no es una visión en detrimento, sino más bien de rescatar justamente esas valiosas prácticas que van de acuerdo a nuestras experiencias. Ustedes hablan de decolonizar y desblanquear los símbolos de la cultura indígena.
¿Por qué te parece, Jean-Juan, que tenemos que desblanquear los símbolos de la cultura indígena? Bueno, nos referimos ahí a cómo hemos sido vistos, diseñados, tanto logos de parte del Estado o alguna otra empresa, de cómo nos han diseñado. Me refiero personalmente al Ministerio de Educación. Mencionamos de pronto, Natalia mencionó de que en Ecuador nosotros tenemos, a base de las luchas sociales, hemos conseguido lo que es la educación intercultural bilingüe, nos han devuelto, sí, pero si nosotros revisamos los libros, los uniformes que llegan a territorio ya en las unidades educativas, estos logos o estos pictogramas vienen diseñados de distinta forma, ¿no? Según cómo el técnico, el profesional desde su escritorio o desde una foto diseñó y lo planteó y vienen los libros o los uniformes con estos diseños. Entonces, bueno, yo personalmente, cuando decimos de descolonizar esto, es de que, bueno, los pictogramas tienen que venir diseñados de acuerdo a cómo nosotros consideramos, cómo nosotros queremos que nos autoidentifiquen. No sé si es que concuerdo, Natalie, con eso. Creo que lo aclaras muy bien. O sea, esa es una forma muy práctica de demostrar cómo queremos que se decolonicen estas imágenes y símbolos, justamente porque la representación de las nacionalidades siempre se da desde una voz exterior. Y eso no implica solamente tener materiales que están vistos, que están hechos desde otra visión, sino que tienen profundos impactos en el aprendizaje de los chicos. Ahora estoy haciendo otro proyecto que investiga a los colegios y bachilleratos interculturales bilingües, y muchas de las problemáticas que evidencian los profesores y los rectores es que el material, claro, cuando el material no va de acuerdo a los conocimientos locales, la enseñanza es más difícil, porque cuando tú no tienes un material que refleja lo que tú conoces, no puedes al estudiante, eh, o sea, el estudiante no puede conectar con el material primero y no puede conectar con los conocimientos. También tienen que crear su propio material, pero los profesores no tienen el tiempo necesario para hacer esto. Y al mismo tiempo tienen que impartir las clases de acuerdo a unos sílabos y unos materiales específicos que les obligan a transmitir otros conocimientos que por lo general van más occidentalizados o de acuerdo a la experiencia de la sierra. Esa es la problemática de los símbolos que no concuerdan con los conocimientos en territorio. Entonces sí, muy de acuerdo con Yanko. ¿Qué cosas los inspiran? ¿Qué están leyendo, escribiendo, mirando? Es que Yanko, estábamos hablando ya con Yanko, me gustó mucho lo que pensó de la música. No sé si puedes compartir. Bueno, también me inspira la música, ¿no? Y hay un ruido que me inspira bastante y relaciona con nuestra realidad en territorio. Es más de los artistas quienes han compuesto son ecuatorianos, igualmente de un pueblo y de una nacionalidad. Estoy hablando del grupo Charijaya. El tema musical es movimiento indígena. Yo tengo, hay música que me gusta que es cumbia psicodélica venida desde Moyobamba, que es la Amazonía peruana. Creo que se han hecho más famosos conforme el tiempo los Mirlos. Aunque más conocido es su canción La Danza de los Mirlos, me gusta mucho Sonido Amazónico, para continuar con esta onda amazónica. Y de libros, me gusta muchísimo y hemos trabajado con su experiencia, los iconoclasistas, que hacen este trabajo largo de mezcla de arte, la política, la academia, y desarrollan estas gráficas, principalmente mapas y iconografías y pictogramas de investigación colaborativa. Ellos me gustan mucho. Utilizamos desde el principio el manual para mapeo colectivo del 2015, pero sacaron en el 2020 un artículo en un compendio de artículos que se llama Arte y Ecología Política. Las que recopilaron esto es Gabriela Melinsky y Paula Serafini. Y a este es más chévere porque el primero el manual de mapeo colectivo es más sobre la práctica y la metodología. En cambio, en este otro del 2020 reflexionan sobre su práctica, luego de venir haciendo durante algunos años este trabajo súper interesante. Y particularmente para mí me da muchas luces para quienes trabajamos con imágenes como dispositivos cognitivos y en esta onda contrahegemónica. Esas serían mis inspiraciones. Para terminar, les hago
la siguiente pregunta. ¿Qué cosas hicieron en relación a esta colaboración, este proyecto, que dicen, si ahora empezaría de vuelta, lo haría diferente? Bueno, si podría empezar desde cero este proyecto, lo que podría mencionar es de que eh, expandir más el trabajo y en cuanto a recabar la información y más tipo de muestras con más líderes y sabios, sobre todo los mayores, eh, porque como mencioné, de pronto son quienes tienen esa información, expandiría más mi investigación con ellos, con los sabios, con los mayores, quienes de una u otra manera a mí personalmente nos ha llevado a tomar mucho tiempo hasta diseñar un pictograma, como mencionamos ya 2 años. Entonces, eh, esto de ser un grupo reducido nos quitó tiempo y bueno, considero que el tiempo es lo que se debe ahorrar, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar. Y yo estaba pensando mientras Yanko respondía que el cúmulo de información es tan grande y la forma de comunicarnos fue más en sitio, fue a través de audios, fue a través de conversaciones y una problemática o algo difícil de manejar es la cantidad de información. Entonces hay mucho de información que no puede ser procesada o que no está escrita. No es algo que sé cómo resolver porque es parte de responder no a las lógicas académicas, sino más bien a las lógicas de territorio. Pero lo que quiero anotar aquí es que hay muchísima información que no se puede procesar, o sea, que escapa de mi capacidad o de nuestra capacidad de todo el colectivo de escribir, de procesar, de analizar. Lo que hemos visto hasta ahora es solo una parte. Entonces queda muchísimo por hacer en base al material que tenemos. Perfecto. ¿Y en el futuro qué les gustaría hacer? ¿Querés seguir con los pictogramas, hacer otra cosa? Sí, yo a Natalie le había propuesto ya una propuesta de publicar estos trabajos, bueno, en cuenta a mi nacionalidad. Aspiro a publicar un trabajo escrito para que pueda quedar, ¿no? De tantas ideas, como dice Natalie, de tanta información que tenemos, lo primero sería publicar, redactar, escribir y tratar de publicar de acuerdo a los temas específicos, ¿no? Lo segundo, lo que me gustaría es que los pictogramas sean utilizados por el Estado, por nuestro Estado, me refiero más específicamente al tema de educación, que estos pictogramas que han sido diseñados por nuestras bases, por nuestros conocimientos, y como dije, de pronto algo que nosotros nos autoidentificamos de esta forma, que sea utilizado por nuestro Estado en base al respeto de nuestros derechos. Eso me gusta mucho porque dice que tenemos metas chiquitas que pueden ser accionables ahorita y tenemos metas grandes. O sea, siempre así hemos manejado el proyecto, ¿no? Desde el principio nos planteamos que sea un proyecto de largo plazo que funcione hasta que todos queramos colaborar y así venimos trabajando ya casi 6 años. Esto de realizar un artículo o publicar sobre el pictograma Shuar y cada uno de los pictogramas responde a un diálogo que tuvimos en el último taller en Sucumbíos, en la Amazonía Norte, donde sí, justamente de Yankuan partió esta propuesta hemos hablado como más ampliamente de los pictogramas en conjunto, ahora de hacer un artículo o un texto por cada uno de los pictogramas. Eso es uno. Yo personalmente, dentro de todas las cosas que pueden pasar, me interesa muchísimo qué es lo que pasa después de los pictogramas. Hemos tenido un proceso de 5 años de trabajo en conjunto y lo que veo es que hay un conocimiento acumulado en los chicos, valiosísimo, que los ha vuelto unos voceros poderosos y además hemos desarrollado juntos otras destrezas que hacen que tengamos que ver cómo más podemos no fijarnos solo en los pictogramas y socializarlos, sino también activar esos conocimientos y capacidades en otros espacios a través de la juventud, que también va creciendo en este proceso, ¿no? Empezaron dentro de la universidad y algunos ya son profesionales, son dirigentes. Entonces, eso me interesa, ver cómo activamos, cómo movilizamos estos conocimientos dentro de los espacios distintos en los que ellos están ahora. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Los pictogramas fueron claves para comunicar políticamente y resistir. También para llevar a cabo buenas discusiones dentro de la comunidad que ayudaron a definir la identidad y entender cómo querían compartirla con otros. Ellos mismos querían definir su identidad y no que otros decidieran cómo identificarlos.
Los pictogramas son herramientas visuales que fortalecen las prácticas y los saberes locales. Y el proceso de creación de los pictogramas, este proceso participativo que llevó varios años, fue clave para entender los pictogramas como herramientas. Este tipo de proyectos, que necesita tiempo de maduración para crear alianzas que respondan a las necesidades del territorio, son realmente claves para entender el diseño decolonial. Por eso este episodio es parte de esta serie. Los pictogramas son representativos de un diseño diverso que no homogeneiza para crear atajos. Un tema que se desprende de este episodio, que se repitió en muchos otros, es esto de darle lugar a las cosas, realentizarnos como una manera de incluir a otros, a los muchos otros, con otros ritmos que no queremos dejar afuera. Cuando pedimos financiamiento para proyectos, queremos mostrarnos eficaces y que somos capaces de terminar en poco tiempo con recursos limitados, pero la verdad es que los proyectos de calidad como este necesitan años de maduración y de trabajar juntos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.